Bienvenidos a Choques Culturales. Escucharemos la opinión de algunos extranjeros sobre México, conoceremos sus culturas y nos dirán lo bueno o lo malo de sus experiencias viviendo en tierras mexicanas. Mi nombre es Adriana Hiromoto, bienvenidos a Choques Culturales. Mi nombre es Adriana Hiromoto, ahorita estoy con Julia, esto se llama Choques Culturales. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Gracias. ¿De dónde eres, Julia? Yo soy de Ucrania. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México? Mira, a los 10 años salí de Ucrania y fuimos a vivir a California 10 años y aquí ya llevo 7. O sea, por eso ya sabes hablar muy bien el español. ¿Ya sabías español antes? Sí, muchos sí. Hay algunos que todavía no, pero la mayoría sí. Oye, ¿y en cuáles estados has vivido? Porque creo que has vivido en diferentes, ¿verdad? He vivido en Morelos y en Quintana Roo nada más. Ok, ¿sí conoces varios lados naturales o solamente turísticos? Pues he conocido varios lados, sí, no digamos que ha sido un buen, pero sí he conocido tanto ciudad y lugares más rurales. Me gustan mucho más los lugares rurales de México, como sus lugares con naturaleza son espectaculares, así cascadas increíbles, ríos, bosques, montañas, sí, wow. Antes de llegar a México, ¿tú tenías alguna idea? O sea, ¿cambió tu perspectiva de antes a después o no mucho? Sí, claro, porque mi idea, o sea, era basado en lo que yo había vivido en Ucrania, en California. Y fue un choque cultural totalmente venir aquí y realmente ver cómo son la gente, cómo están las calles, cómo está todo. Sí, no fue algo que yo imaginaba. Lo que me costó mucho trabajo al principio fue la suciedad, porque pues 10 años en California hay mucha más cultura como de no tirar la basura y así. Entonces llegando aquí fue como, ay, no manches, o sea, un lugar tan hermoso, una playa o una montaña así súper increíble y vas caminando, basura y eso fue como muy desagradable. Pero luego otras cosas como la gente súper amable, súper cálida, como muy educada en el sentido de ser amable, presentarse, saludar y así, cosas que no hay en California. Tú, que has vivido en la playa y que obviamente tienes que usar cierta ropa un poquito más destapada precisamente porque hace muchísimo calor y todo, ¿has tenido algún como roce o ciertos detalles que te hayan dicho tanto mexicanos como extranjeros? Obvio, los extranjeros no tanto, porque mucha gente que viaja así al Caribe mexicano ya es gente que ha viajado y ya como que están acostumbrados, no sé, como a blusitas o shorts o faldas cortas. Y claro, en México eso sigue siendo como un shock para mucha gente, como ver a una mujer en ropa corta, como que se le salen los ojos, ¿no? Entonces sí, obvio, como que me dicen algo en la calle, como, uy, qué guapa, pero como con una forma de decir que no es muy agradable, o luego como miradas, así que casi se les cae la boca, así, ¿no? En México hay mucho morbo, como que, porque yo no tengo problema, o sea, si yo estoy caminando, ¿no? Y los hombres me vean, no tengo problema porque digo, bueno, está bien, es natural, pero el problema para mí es como la intención y la mirada, que son diferentes, porque he estado en países donde puedo caminar y los hombres me vean, pero yo no siento como una agresión o algo negativo, como que me vean porque pues están como admirando la belleza, ¿no? Pero aquí siento como que te vean, pero es una cosa de morbo, como que ya no sé, ¿sabes qué onda con tu mirada? No sé qué estás pensando ahí adentro, si estás pensando, no sé, en hacerme algo feo, si automáticamente empezaste a pensar en tu mamá te va a regañar, no, yo no sé, pero es una cosa muy extraña aquí en México. Algo muy raro que te haya pasado que no te haya gustado para nada al respecto en ese tema. Pues realmente nada muy grave. Una vez nada más en el metro en la ciudad
entré y había mucha gente y alguien me puso su mano en la pompa, pero fue muy chistoso porque no me agarró ni nada. O sea, ponte si esto es mi pompa, me hizo así. Y yo así como, ¿qué pedo? O sea, fue como, te digo, como, no es algo ni siquiera que me enojó. O sea, sí me molesté un poco, pero fue como más algo muy absurdo y extraño y patético. Digo, güey, ¿qué? O sea, ¿qué quieres con esto? A ti te preguntan mucho oye, ¿México es peligroso? ¿Cómo es que vives allá? Sí. Sí me preguntan, pero alguna gente, pero como muchos de mis amigos también son gente que ha viajado, pues ya saben que te van a decir, ay, que África es súper peligroso y no sé, que Rusia es súper peligroso, pero cuando vas, o sea, si tengas cuidado, pues no te pasa nada. ¿Tú qué podrías decirles a los extranjeros que quieren vivir en México o quieren visitar México, pero por miedo no se vienen o que han solamente recibido opiniones de Estados Unidos y que dicen, ok, entonces no voy a visitar México porque ha de estar horrible? ¿Qué podrías decirles? Pues que es una ilusión y no es verdad, que pues deberían de ir y cuidar, ¿no? Cuidar sus cosas, no confiar en dejar, si van a un café, no dejar su mochila ahí o tener como su cartera así expuesta en su bolsa o cosas así, porque sí roban, pero como en cualquier lugar roban, que no es así como Mónaco o no sé, una área súper de dinero de Los Ángeles, casi en todos los lugares te van a robar. Algo que te haya gustado mucho, que te haya impactado en México, no sé, la comida, algún lugar en específico, que hay mucha naturaleza o no sé, ¿qué es lo que más te ha gustado y qué no te ha gustado? Lo más que me ha gustado es como su cultura y más basándose en las plantas medicinales y como esta cosa del chamanismo, como que hay mucha magia y hay mucha sabiduría sobre la espiritualidad y eso se refleja mucho en las actitudes de las personas, como te digo, como la misma amabilidad y como la conexión que sientes con la gente, porque en California es mucho más frío el asunto, como que sí hay gente con las que conectas, o sea, no puedo decir que todos, pero en su gran mayoría es como una experiencia de desconexión que yo siento en California y aquí siento que sí hay mucha más conexión entre las personas por las raíces que tienen y me gusta mucho la naturaleza de aquí. Hay muchísima magia en muchos lugares, como que hay lugares que están muy cargados energéticamente y son muy, muy mágicos. Oye, y la comida, obviamente, pero eso lo dice todo. Eso sí. ¿Qué platillo es tu comida favorita? Todos, pero creo que lo que me gusta mucho son los tacos acorazados de Tepoztlán. No, de Tepoztlán, aparte, no de cualquier lado de Tepoztlán. Sí, porque no los tienen en otro lado. Los tacos acorazados, de lo que entiendo, siempre me dicen que es una cosa de Tepoztlán, ¿no? Que es como tortilla con arroz y algún guisado arriba. Está bien rico. Oye, pero déjame te digo que eres de los pocos extranjeros que conozco que de verdad saben dónde es Cuernavaca, Morelos, o dónde está Morelos, porque creo que nadie conoce Cuernavaca o todos dicen, por la Ciudad de México, o piensan que los de Cuernavaca somos chilangos o cosas así. Sí, yo la verdad siento como que el sur sí, pues sí sigue siendo México geográficamente, pero yo siento que es muy distinto, como que hasta podría ser otro país ya. No está tan conectado, ¿no? Más que Cancún. No. Es muy diferente porque, o sea, ahora ya es más como México. ¿Por qué? Porque hay muchos mexicanos que han venido como de otras partes de México más centrales, pero el mexicano, o sea, el maya de allá, su forma de ser y todo es completamente distinto que de una persona nativa, no sé, del centro del país. Son culturas muy diferentes. ¿A ti quién te cae? O sea, bueno, no que te caiga mejor, sino ¿con quién te has llevado más fácil? ¿Con los del sur o con los del centro de México? Yo me he llevado más con los del centro de México porque del sur como que hay muchos extranjeros y realmente no he tenido contacto mucho con gente nativa de allá porque toda playa y todo, casi todos son extranjeros y gente de otras partes de México y los pocos nativos que son de allá, pues realmente no puedo decirte mucho acerca de ellas.
no conozco. Oye, y hablando de salud, ¿has estado en alguno en hospital público o has visitado algún IMSS o algún INSTE, algo así? ¿No? No, nunca. De hecho, me gusta México también por esta razón, porque tiene mucha conexión con las plantas, o sea, tanto plantas como peyote y hongos y esas cosas, alucinógenos, pero también hay mucho conocimiento sobre plantas, así como para curarte de alguna enfermedad, y hay muchos herbolarios. Entonces, siempre he aprovechado eso aquí en México. ¿Qué estados podrías tú decir o qué lugares podrías tú recomendar para visitar? No sé, igual y no los más, porque yo siempre digo, no los más turísticos son los más bonitos, igual y si te vas, no sé, a un pueblo o si te vas específicamente a Tepoztlán, por ejemplo, ha sido como lo más bonito que has visitado, o de México, ¿qué consideras tú que es lo más bonito visitar? Mira, la verdad, no me gusta revelar mis lugares favoritos porque son como muy mágicos, pero lo que puedo decir es que una persona que quiere realmente conocer lugares bonitos de México, hay millones y solo tienen que como que abrirse a esa experiencia, y sí les recomendaría sobre todo buscar lugares naturales y recomendaciones de gente local sobre todo, y lugares sí como más chiquitos. ¿Te regresarías a Ucrania o a California a vivir? No, la verdad no. No, por ahora vas a seguir en México. A mí sí me gusta aquí, pero sí también podría vivir en otro país, como que estoy abierta. Yuli, eso ya ahorita ya nada más para terminar, un consejo que personas, no sé, de Ucrania o personas que no son de México tengan un poquito más claro de lo que pueden encontrar estando aquí en México o lo que no deben de hacer, porque igual y también yo he visto que muchos extranjeros vienen y creen que pueden venir, no sé, a visitar un lugar natural y dejar como todo tirado, o sea, ¿sabes? No respetan ciertas reglas, ciertas normas. Yo personalmente creo que México es un lugar donde puedes encontrarte a ti mismo más y conectar como más con tu espíritu por la misma cultura de las plantas medicinales alucinógenas y por lugares naturales que hay. Y les recomiendo mucho tener mucho respeto cuando estás en un lugar, tanto pueblo, naturaleza, ciudad, como que mostrar mucho respeto y portarse bien, porque mucha gente de otros lados como que llegan y como que no saludan, o luego tengo un amigo que vino a Tepoztlán y que empezó a grafitear una piedra porque es de Miami, trae este chip de graffiti de ciudad, como que no hacer nada de esas cosas y mostrar mucho respeto siempre. Eso sí. ¿Consideras que es difícil entrar en la cultura mexicana una vez ya viviendo aquí, o los mexicanos no son tan cerrados al respecto? No, es muy fácil. Los mexicanos son súper abiertos y súper amistosos y súper fácil hacer amigos aquí. Bueno, esto ha sido Choques Culturales. Ella ha sido Julia. Ella hace tatuajes también, súper chidos. Voy a dejar el link abajo para que podamos ver más adelante su trabajo. Esto se llamó Choques Culturales. Un favor, ¿puedes decir Choques Culturales en español y ucraniano? Es que no me acuerdo ucraniano también porque siempre hablo ruso. Es que ¿sabes qué pasa? Como mi ruso es como de una niña de 10 años, entonces hay como cosas que tengo que pensar mucho en cómo decirlos. Voy a decir amo México. Ya Yula y обожаю México. Cuídate mucho, que estés muy bien. Bye bye. Cuídate. Bye.